Hola, ¿cómo están? Qué vivo que tenemos hoy. La juventud, ni más ni menos. La juventud que proponen, bueno, ya estamos acá uniéndonos con Camila Sande. Va a compartir hoy con nosotros este vivo, con una opinión joven que es importantísimo para que entendamos. Hola Camila. Bien, bien, muy bien. Bueno, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar compartir conmigo este vivo. Me parecía que era muy importante que hubiera una mirada joven que nos pudiera aportar algo desde este lugar que estás, bueno, vos hoy viviendo por tu generación y por tu edad. Me pareció, si te parece bien, que sería importante primero enmarcarnos. Yo soy de una generación, vos sos otra, hubo una generación entre medio, yo tuve otras dos generaciones encima que son súper importantes, y me parece que sería bárbaro hablar con las personas que se están sumando a este vivo, qué tiene que ver con las generaciones. ¿Por qué? Porque creo que a lo largo de las primeras que han comenzado ya por el 1920, ¿no? Que son estas primeras generaciones que se proponen desde un lugar muy estructurado, en plena guerra, estamos hablando de entre 1920 y 1940, la famosa generación silenciosa le llaman, que tiene que ver con esta generación que se ha tenido que resguardar en silencio, que han vivido bajo normativas muy rigurosas y que han vivido ni más ni menos que todo lo que ha sido la matanza de las guerras, ¿no? Esta generación entonces silenciosa se marca entre 1920 y 1940, que son mis padres. Entonces, desde ahí vamos a comenzar, voy a dibujar como una línea en el tiempo hasta llegar a tu generación, que es la que quiero que escuchemos, porque creo que es la generación que nos está marcando cuál es la mirada de futuro. Entonces, creo que ustedes tienen en sus manos la clave que nosotros tenemos que escuchar y que por eso estás invitada hoy, porque creo que ustedes nos muestran cuál es el mundo que viene. Luego viene la generación de los baby boomers, que es como el florecimiento de los nacimientos, pasadas las dos grandes guerras mundiales, que tiene que ver con el florecimiento de la natalidad, que se centralizan en el trabajo y que no les preocupa mucho el ocio, sino llegar a determinados puntos de estatus económico. Eh, Después tenemos la generación X, que sería la mía, entre 1960 y 1980, que yo siempre digo que ha sido para mí como una generación bisagra, porque considero que tuvimos como que detener a tus abuelos, ¿no? A los abuelos de tu generación, para dejarlos ser, para que nos permitieran educarlos libremente como nosotros queríamos, sin tanta normativa, sin tanto rigor, y creo que esta es la generación que empieza el gran cambio porque genera lo que yo llamo los líderes de mañana, que son ustedes, que tienen aproximadamente 20 y pico de años y que bueno, que yo siempre digo que ya en 10 15 años van a ser los líderes del mundo. Así que me parecía que era clave, donde se supone que mi generación lo que hace es encontrar un equilibrio entre la familia, el trabajo y el ocio. Y acá ya empieza a aparecer la palabra ocio, que considero que es una palabra que ustedes le dan un valor muy especial. Ya te voy a preguntar ahora en un ratitín que nos digas si ustedes realmente consideran el ocio como parte de sus vidas, cosa que en las generaciones anteriores realmente no ha sucedido. Y después viene la generación Y, que es la que comienza en 1980, 1990, 93, más o menos, según los artículos que se lean, es la definición de esta edad, de estos años, donde ya comienza a aparecer la tecnología, donde ya aparece mucho más tiempo de ocio, donde realmente interesa muchísimo más, que tiene que ver con pasarla bien, donde muestran muy poco compromiso con la responsabilidad. Más o menos estos son los jóvenes que tienen que ver con una generación arriba de la tuya, aproximadamente 30 y que empiezan a mostrarnos a las sociedades una no diferenciación sexual o de género, donde aparece como esa forma más andrógina, donde no se distinguían mucho hombres de mujeres, que a nosotras, las generaciones más grandes, nos llamaba mucho la atención, donde ellos comienzan
a imponer la ruptura de estructuras como clave, como forma de rebelarse, pero de una manera muy, muy pacífica, y donde principalmente quedan para mí un poco perdidos porque entre mi generación, que es aquella que se destaca por la profesión y por la intelectualidad y por poner manos a la obra y empezar a vivir de los frutos de eso, y tu generación, que es yo quiero conectar con la vida, quiero disfrutarla, ellos quedan pobres también, desde un lugar medio bisagra e incómodo, porque tratan de detener, de romper y de acomodarse en un lugar donde considero que no han podido ubicarse demasiado. Y bueno, y después viene la generación Z, que es la tuya. No voy a hablar de millennials porque hay como una medio, medio un desencuentro entre los millennials y no millennials. Me imagino que te están escribiendo bastante, porque No veo veo que son... y me da vergüenza. Bueno, entonces viene ahí la generación Z a partir de 1990, 1993 más o menos, hasta el 2000, 2000 y unos poquitos años, donde se vuelven mucho más tecnológicos. Y te quería preguntar sobre un concepto que hablan del YOLO, YOLO, donde en inglés sería You Only Live Once. ¿Qué significaría eso? Em, sí, el vivo se va a guardar de Claudia, así que ese término, en mi opinión, es como intentar ver la vida como el presente. Es uno vive una sola vez, pero no en el sentido de como quizás que en las generaciones más duras, más cuadradas, como los baby boomers o de esa generación, que es como desperdician su vida y no les importa nada. El foco no es económico, no está puesto en yo quiero ser CEO de la empresa y ser millonario, y sino que el punto es disfrutar el camino. Mm, Entonces es ese punto, decir, bueno, disfrutar el hoy, y si hoy estar alineado al deseo y no tanto a la cabeza, decir, bueno, hoy qué quiero, qué elijo, y poder tener una vida más conectada y coherente con lo que uno realmente desea y no con la presión social o lo que se espera o lo que uno tiene que hacer para complacer al resto de la gente, para que la sociedad te acepte. claro que acá me pones a hacer pensar un poco. Nosotros realmente hemos complacido mucho a nuestros padres, hemos muchas veces elegido profesiones que ni siquiera era nuestra convicción o nuestra sensación interna, sino que, bueno, era considerado que determinada profesión cumplía los deseos de o era bien vista. Entonces me haces pensar mucho en esto que acabas de decir, de cómo imprime mucho la mirada de mi generación. Sí, el mismo que vos dijiste al principio sobre que se veía mucho el género, no sé qué, que vos tenías que ser, vos sos mujer, vos tenés que ser afeminada, vos tenés que querer ser madre, vos tenés que tal o cual cosa todo el tiempo, es como que estás complaciendo a los prejuicios y a donde la sociedad te está encasillando. En cambio, hoy en día siento que eso pasa a un quinto plano y lo importante es cómo me siento cómodo yo, qué elijo, que está en coherencia con mi espíritu y no tanto en coherencia con lo que se espera de mí o la mirada ajena. Siento que en otras generaciones había mucho más peso en la mirada, en el tener que cumplir con eso, eso es un fracaso, como que sí. Así como muchos de tu generación o más grandes dicen, ah, no, este hippie, este como un vago, porque claro, no entra en su mentalidad de estudió en carrera universitaria tantos años, hizo una maestría, después entró a la empresa, hizo carrera. No, porque no le encuentra el disfrute de eso. Y en cambio, para otras generaciones es como inadmisible. Y hay un montón de gente que lo sufre porque sus padres o familia sigue teniendo esa mentalidad. Y yo creo que el choque más grande es ese, como el decir yo quiero disfrutar de mi vida, sea haciendo macramé como el que tenés colgado en tu pared, o siendo, trabajando en política, o teniendo, siendo psicóloga, o sea, no importa, puede ser que haya gente que realmente encaje con lo que las sociedades antiguas esperaban, por decir de cierto modo, y otras que no, pero no importa lo que hagan específicamente, sino la manera en que lo sienten. Quizás Sí, encajan en el, pero la mentalidad es otra, es como decir, bueno, me gusta, no, tengo que hacerlo. claro, tengo que se diluye totalmente. Por eso creo que la marca puntualmente
que va a ser como el hilo de toda esta conversación, tiene que ver con terminar de deshacer, de desconstruir la estructura. Ustedes desconstruyen hasta el lenguaje, en esta cosa genérica de decir, bueno, es hombre o mujer, con esto sexual que tiene que ver con lo biológico o con las formas. Ustedes rompen palabras, por ejemplo, para lo que nosotros hubiera sido el comunismo, el feminismo, o estas palabras como hombre, mujer, género, para ustedes realmente no tienen importancia, ustedes las desconstruyen y las toman como parte del diálogo del día a día, absolutamente sedosas, como parte de algo, sin ponerle tanta carga, que es mucho la característica de mi generación. Todo es muy apasionado, todo es muy comprometido, todo es muy responsable. Tenemos como palabras que son muy pesadas y que creo que lo mejor que hicimos, la generación X, que es la mía, fue detener un poco, a veces yo digo, detener los dinosaurios, ¿no? Que son todas estas generaciones tan grandes, tan viejas, tan anquilosadas, tan estructuradas y pesadas, muy verticales, para poder detener un poco y darles lugar a ustedes, que son para mí la horizontalidad, para mí ustedes marcan la tolerancia, marcan el que todo está bien, mientras no le hagas daño a nadie, mientras tu motor sea simplemente ser. Entonces, eso es una cosa que yo admiro muchísimo de tu generación. Yo amo la palabra desconstruirse, ¿no? Ustedes la utilizan mucho y yo considero que inclusive este es un gran año donde todos tenemos la oportunidad de desconstruirnos para reinventarnos. Y creo que esta charla con vos, eh, ojalá deje como esta semillita, esta luz sobre el invitemos nuestras vidas a desconstruirse, nuestra forma de hablar, nuestra forma de segregar, de dividirnos. Otra cosa que admiro mucho de tu generación es la imposibilidad de pensar en elites, en sectores, en grupos. Para ustedes todo está conectado. Para nosotros tuvimos que romper con eso. Sí, totalmente. Es como que antes era muy normal, te mueves en un círculo y te morís en ese círculo. O sea, vos tenés que cumplir con lo que ese círculo espera de vos y te criaron para que vos seas eso. O sea, no podés defraudar a tu familia y si fuiste a tal colegio, vos tenés que ir a esa tal carrera y casarte, tener hijos, lo que sea que se pensaba. Pero a la vez dijiste algo, me quedó dando vueltas, que dijiste que no le ponemos peso a las palabras. Y mi opinión es lo opuesto. Le Ah, ponemos muchas palabras. Entonces, si vos insultás a alguien etiquetándolo de negro, gay. Hoy en día es inadmisible que vos digas esas cosas. Gordo. Se le pone mucho más atención a la manera en que uno insulta, haciendo referencia a alguien que es un humano y que no tiene por qué ser discriminado o por qué es un insulto. Porque si yo te digo, no sé qué tantas palabras, pero negro de, que ya se sabe que se dice un montón. ¿De dónde sale eso? Es como que siento que es mucho más el peso que le pone a de construirnos y decir por qué se usa esa palabra, ese insulto o lo que sea, y dejar de hacerlo, como concientizarnos de ese no peso que ustedes quizás tenían esas palabras y nosotros sí, así como ustedes dicen todos, yo no uso inclusivo, pero me parece que es una muy buena idea, o sea, yo lo apoyo, pero es el peso, ¿por qué es todos? ¿Y por qué el plural siempre es masculino? Es a contar y ponerle más peso y analizar lo que está ya como lo que quedó de claro. ustedes para construirlo todavía más. Es claro, es que nosotros venimos y pensamos cómo comenzamos esto en la generación silenciosa de 1920 a 1940. Nosotros venimos con sociedades en casi todo el mundo, porque la mayor parte de los países son machistas, son patriarcados. Entonces, claro, obviamente que el plural era basado en los hombres, porque ellos eran los que detentaban el poder, o sea, los que realmente eran los, entre comillas, jefes de familia, los que imponían la normativa, los que decían cómo funcionaba una familia, los que salían a trabajar. Las Se mujeres votaba, no. o sea, ¿Y ni qué siquiera, pasaba? ¿Y qué? ¿Que no escuché? que siendo mujer ni siquiera podías votar. Totalmente. Tenía en cuenta si sos un objeto que está en la casa haciendo cosas que nadie quiere hacer, es como que... Y Bueno, decir, si vos querés ser ama de casa, está perfecto, pero no es porque tenés que. Si vos tenés ganas, lo elegís. hay un afiche espantoso de cerca de 1950, donde hay una ama de casa con unas pantuflas en la mano, un hombre sentado en el sillón, como si fuera que llega el rey, y ella
con el delantal puesto, porque obviamente había cocinado rico para él, con las pantuflas en la mano, poniéndoselas, como diciendo, bueno, bienvenido, llegaste a casa vos que estás cansado, y ella en un lugar totalmente servil. Esa es otra cosa que admiro muchísimo de las generaciones tuya y de la anterior también, de la Y y de la Z, que realmente dividen todas las tareas, no solamente la provisión o la generación de dinero, sino las tareas diarias, las domésticas. O sea, no hay que pedirle a un joven varón que lave los platos. O sea, es obvio que cualquiera que tiene los platos ahí, o los sirve, o cocina, o los lava, o no hay tareas divididas entre hombres y mujeres. Sí, o puede ser que las haya porque, no sé, vivís con tu pareja y tu pareja odia lavar los platos y a vos no te molesta y tu pareja le encanta pasar el trapo y vos lo odias. Y quizás justo se da que las tareas se vienen de manera como se esperaba antes, pero es de una elección, yo tengo que hacerlo. Si no, quizás ponele, a mí me encanta cocinar. Y a mí me molestaría cocinar todo el tiempo, pero no es porque yo tengo que, yo soy mujer y la mujer cocina y el hombre no sabe cocinar. Quizás el hombre es chef y vos no sabés cocinar unos fideos. Es como que puede Claro, darse que tiene que. claro, es como una división de tareas por lo que sentís, por lo que te Por gusta, sí, no por una normativa vertical. O sea que ahí volvemos al horizontal que a mí me apasiona tanto, que tiene que ver con el hoy. Y que es una de las miradas de ustedes que nosotros estamos sumando a nuestras vidas para las mujeres que fuimos conformadas en esta estructura de poder realmente hacerlo parte de nuestra vida. perdón, está llorando mi perra y no se va a callar. Bueno, acá me están diciendo que ahí es una de las personas que pertenecen a la generación. Se están empezando como a identificar las personas que nos están escuchando con un poco las generaciones divididas y ojalá que después de tu generación ya no tengamos que poner ni siquiera el X, Y, Z, sino que realmente lo que podamos es ser parte de este fluir que es tan difícil, ya con todas las cosas que nos pasan a cada uno de nosotros y con estos contextos con los que se propone el planeta, decir algo que, bueno, para mí me parece súper importante, de cuando viene tu generación al consultorio, que a verme, que tiene que ver con algo que me está llamando mucho la atención hace varios años, que tiene que ver con la, por ejemplo, la gran intolerancia al gluten y a la lactosa, el tema que tienen con la alimentación, cómo no están encontrando la posibilidad del equilibrio biológico, físico, y yo tengo una teoría y vos me la refutarás o me darás el ok, que para mí tiene que ver con que los jóvenes de tu generación traen el cambio alimenticio al planeta. Yo creo que mi generación y las anteriores, por ignorancia, no por mala fe, hemos hecho mucho daño al planeta sin saberlo. Le hemos expropiado, le hemos robado recursos de una manera muy responsable, hemos talado, hemos usado en exceso plásticos, hemos arruinado y lastimado y enviciado y ensuciado aguas, y creo que ustedes, a través de la dificultad, de esta dificultad que yo hablo desde lo alimenticio, están diciéndonos a todos, acá hay algo que no funciona bien. Una de las cosas muy importantes para mí tiene que ver con la alimentación. ¿Coincidís? Sí, totalmente, pero creo que haya sido que ustedes arruinaron la alimentación, nosotros venimos a hacer acá. Me parece que parte del punto de que la industria alimentaria, es el gran problema, en mi opinión. Y es que, viste que se dice, las abuelas dicen, come yogur, que tiene calcio, come esto, que hace bien. Pero porque era otra leche la que se tomaba antes. Era leche de la vaca, la ordeñaban y la tomabas. Hoy en día, como el objetivo de tu generación es el mayor rendimiento económico posible, a costas de lo que sea la mano de obra, sea el ambiente, sea la salud de los clientes que están consumiendo, se desvirtuaron los alimentos. Si vos lees los ingredientes, todos los alimentos, toda la comida, todos los comestibles, como me gusta llamarlo a mí, tienen en común, todos tienen aceites hidrogenados, azúcares, sales y harina siempre. Y después 7 millones de aromatizantes, conservante, eh, endulzante que hace que sea distinta la galleta de chocolate que la vainilla. Pero tiene los mismos ingredientes y son todos procesados y son cosas que no tienen ningún valor nutricional para el cuerpo, porque el objetivo es irte, es hacer plata, es que vos seas una persona dependiente del sistema y que vos vayas al supermercado y que para vos
tomar el test, abrir un paquete de galletitas que están en la alacena, esa, ¿cómo se dice? En el estante, hace 7 meses y va a estar en perfecto estado, porque está pensado para que rinda. Entonces, Claro. todo está pensado para que genere plata y dure mucho. Y entonces, para hacer eso, bueno, obviamente el plástico, porque es lo que conserva mucho, y así se llevan puestos ecosistemas con tal de tener rendimiento económico. En cambio, me parece que hoy en día somos un poco más conscientes de que si no frenamos esto ahora, en 2050 sí se caen más plásticos que peces en el agua. O sea, si uno no frena hoy y cambia el estilo de vida, y es la mentalidad ante todo, no decir, ay, este vegetariano y come lechuga, como cree la gente, es simplemente ser consciente, desde lo que compras de ropa hasta cuánto usas la luz, hasta si comes de paquete o te cocinas vos. Es mejor para tu bolsillo, para el planeta, para tu salud, para todo, porque la industria no te quiere alimentar, quiere ganar plata. Entonces es como que, y cualquier industria, la ropa no quiere vestirte, quiere que vos consumas, quiere que Claro, vos todo el es tiempo estés, perversa. sí, todo el tiempo hay una moda en la que vos no estás, sea de alimentación, sea de ropa, sea del destino de vacaciones al que hay que ir, que por año, viste, que es hasta como, hoy está de moda Croacia, mañana está de moda Japón, y es así, porque ellos quieren darte algo que vos no tenés. Claro. Y me parece que eso va a costas, no se puede hacer de una manera sustentable y sostenible, porque ellos quieren de rendimiento. Entonces, para hacerlo hoy, bueno, yo hoy tengo que cosechar soja, bueno, cultivo soja, ya está, vamos al impenetrable. En el saco y talémoslo todo, total, ¿qué me importa? Eso, problema de mis bisnietos, no mío, y yo quiero plata. Mi manera de hacerlo es esta. Llevándote, me he puesto todo lo que tengo y todo lo que hay a mi alcance y utilizando los recursos como si fuesen ilimitados y son, o sea, el tiempo geológico de la Tierra es mucho más largo que el nuestro. Todos los recursos son no renovables porque nosotros estamos haciendo un ritmo tan grande, tenemos el tiempo al planeta de que lo regenere. O sea, no es que el planeta no lo sabe hacer. Por ejemplo, el petróleo se forma bajo el mar, en rocas, y los hidrocarburos que serían petróleo y gas, ambos. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo llegaron a ese hacer? Sí, obvio que se hicieron. Pero llevó millones de años, y nosotros en 10 ya, o sea, vaciamos media África para hacer, pues con todo se hace petróleo. El petróleo se hace en el shampoo, se hace en el plástico, se hace petróleo. Todo tiene petróleo. Desde la nafta, la luz, todo va parte de recursos no renovables. Entonces es como que, que me fui por las ramas un montón, pero No, mi no, opinión, no, para nada. lo que hay que hacer es un cambio de mentalidad y ver el todo y no la parte. Siento que ustedes ven Excelente. como, esto no le hace mal a nadie. Una galletita de supermercado no va a matar a nadie. No, no es que es la galletita. Es todas las galletas que vos comprando, todo el plástico que vos vas acumulando, todos los recursos que vos constantemente estás explotando creyendo que, bueno, pero el bife un bifecito le hace bien al alma. Como que siempre se justifica por el disfrute y no le hace mal a nadie. Y si todos decimos no le hace mal a nadie, nos hace mal a todos. O sea, si nadie se despierta y gasta, no, no Sí, cambia. sí, sí, hablabas un poco, bueno, de lo perverso que se ha vuelto el sistema y la industria. Recuerdo que muchos abuelos, y acá volvemos a la generación silenciosa, plantaban un árbol sabiendo que nunca iban a disfrutar de su sombra, pero había como un amor y un respeto, había como una cadencia, había como una tranquilidad que después los baby boomers y la generación X arrasan, ¿no? En pos del crecimiento, de la industrialización y de tener tomate fuera de época, claro, ¿no? O una fruta que no corresponde, pero entonces la mandás a traer de otro lado, es tener, eh, para consumir cada vez más, tener todo al alcance de la mano, inmediato. Me causa gracia porque después se habla de que ustedes son los inmediatos, ¿no? Y en realidad hay toda una idea de calma, de disfrute, que justamente tiene que ver con que ustedes empiezan a dejar de ser inmediatos y resulta que nosotros los grandes, Sí, yo siento una diferencia entre vivir presente y la inmediatez. Ustedes total, creen que no, y para nosotros son opuestos. Vivimos el presente y conectados con el hoy, con lo que yo hoy disfruto, pero no en la inmediatez de ya dame. Hay un montón de gente que sí, no quiero generalizar y decir somos todos ambientalistas, ecologistas, vegetarianos, no, pero hay como un despertar un poco más grande o quizás está en crecimiento. Decir, bueno, ¿a costa de qué tengo la inmediatez? Y total. tengo todo el año, tal cual, tomate.
y tenés la banana de Ecuador. O sea, el costo de traer esa banana es inmenso. Y no por decir, ay, sí, pero en Ecuador le da trabajo a la gente. Primero, las condiciones son horribles. Segundo, yendo hilando muy fino, la contaminación que hace el camino del avión que la trae es enorme. Es mucho mejor si vos vas y le compras al mercado local la banana. Y yo creo que esa es la diferencia de nuestros, tus abuelos, mis abuelos, que vos decís que ellos vivían mucho más que plantaban el árbol sin importar el resultado. Porque vivían mucho más en lo local. Ellos consumían local. No existía tal globalización y tal Claro, progreso de yo acá consumo una galletita que se hizo en China. Y es re normal que vos le abrís el paquete y dice hecho en China. Antes no existía eso. claro. Claro, y había como menos recursos y se daba mucho más valor al recurso. Ahora hay 8 azúcares diferentes, súper refinadas, súper tóxicas, porque creo que nosotros realmente, previo a ustedes, nos hemos vuelto los enfermos del consumo, que es con lo que ustedes, esta generación tuya, está empezando a, a disolver, a desactivar, que es la vuelta a los alimentos naturales, a lo orgánico, a lo que no tenga agrotóxicos, o sea, que ustedes para mí ponen en juego la industria global, que ha sido, bueno, un poco perversa, ¿no? Me gustó usar esta palabra porque me parece que es una palabra fuerte y que tiene que ver con el gusto propio de la industria en sí misma, de sacar sus propios beneficios a costa de la salud, a costa de los seres humanos y a costa del planeta, que es donde hoy nos estamos encontrando en esta realidad que es muy extrema para realmente prestar atención. Como vos decías, lo de los mares tiene que ver con la cantidad de fauna que hemos extinguido en los últimos 30, 40 años, hemos destrozado la fauna del planeta, hemos destruido bosques que son los pulmones del planeta. Entonces, realmente el daño es muy, muy grande y ustedes, con todo su movida y su movimiento, lo que hacen es poner voz. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el futuro de ustedes, tiene que ver con la tierra que ustedes van a pisar, que seguramente nosotros ya vamos a ser muy mayores y entonces creo que esta vuelta a la conciencia es decir, bueno, a ver, mis actos van a repercutir en ustedes. Entonces yo tengo que ser consciente de eh, salirme de estas palabras que suenan lindo como la ecología o el reciclaje y realmente hacerlos una forma de vida que tenga que ver no solamente con reciclar, sino bajar el consumo de, porque no Obvio, tiene sentido reciclar plástico. Yo lo que quiero intentar es dejar de gastar, ¿no? De utilizar tanto plástico descartable. obvio. Hay una regla de las tres R's, y después quiero responder a un comentario que dice acá, que me parece súper interesante, que uno debería primero rechazar, o sea, reducir, después reusar y por último reciclar. Es como decir, bueno, a ver, me está vendiendo la lenteja en 10 paquetes de plástico. ¿Lo necesito o me voy con mi bolsilla de tela a la dietética y le pido, ¿me das tanto de lenteja? Uno, va a ser más barato. Y dos, estás disminuyendo el consumo innecesario. Se puede ver en todo, desde yo necesito esta remera, yo necesito todas estas cosas que compro y no se empieza a dar cuenta que no. Pero después, bueno, primero rechazás, después reutilizás. Comprás el frasco de la mermelada, porque te gusta esa mermelada, está perfecto. O sea, tenemos que consumir, no es decir, bueno, no, acepto tu mermelada vos. No, tampoco el extremo. Pero te compras la mermelada y una vez que se termina, usás el frasco y poner la lenteja adentro. No es eso de tirar. Tienes una economía circular en el que uno, o sea, que tenga una vida, el producto un poco más larga. Hoy en día se usa una bolsa de plástico, se usa 10 minutos y se tira a la basura. Entonces, atrás de la producción de esa bolsa de plástico, hay un montón de recursos que se utilizaron, de energía que se utilizó, un impacto, una huella ambiental muy grande. Entonces, el punto es decir, bueno, tampoco decir, no me des nada con plástico, sino soy consciente y lo intento volver a usar. O sea, la bandejita de plástico la lavo, la guardo, y la próxima vez que viene mi amiga y le doy unas galletitas que hice, se lo doy en el plástico. Es como darle más vida a las cosas. Y una vez que eso ya no tiene más vida o es un plástico que os abriste y se rompió, lo reciclás. Que es súper importante el reciclaje. Porque si no es como que se muere. El reciclaje era una vida circular, una economía circular en lo que se vuelve a reinsertar en el mercado de ese plástico. Por eso Pero, el símbolo, ¿no? De las flechitas verdes. pero no quiere decir que, ah, bueno, yo me compro
todo con plástico, total después se recicla. Ahí está, por mí. Sí, sí, Porque si yo reciclo todo, no estoy siendo consciente del impacto que tiene el proceso de eso, y aparte para reciclar se usan más recursos. Entonces, claro. constantemente gastando recursos para sentirnos, en mi opinión, cómodos con que, bueno, igual yo, como uno se tiende a justificar, y tampoco el punto va de nuevo a ser un drástico y no te tomes un café nunca en tu vida porque si no llevaste tu vaso. No, uno hace lo mejor que puede, que eso ya es un montón. Y después acá pusieron respecto a la industria alimenticia que tiene que ver con la cantidad de población que aumenta año tras año. Hoy en día, eh, con la cantidad de comida que hay, se podría alimentar al mundo 80 veces. O sea, se genera una cantidad calórica que supera a la de los humanos, lo que los humanos necesitan. Pero decir, bueno, entonces ¿por qué hay desnutrición? ¿Por qué en África se mueren de hambre? Porque es complejísimo, porque 2/3 de esas calorías esto es polémica, mucha gente no le va a gustar escucharlo, pero van a los animales, van a las vacas, a lo que sea. Y de eso, un 10% uno consume en proteína. O sea, hay como un desfasaje enorme y aparte hay muchísimos precios de comida. O sea, eso es un gasto que uno puede hacer. ¿Por qué vos en tu casa pelás la papa y tirás toda la cáscara? Entonces es caloría. Entonces es comida, es nutriente. O así como decís, hice arroz, me sobró y tirás. Todo se tira. Entonces todo eso si uno fuera más consciente, se podría tener una alimentación más local, o sea, más agroecológica, amigable con el ambiente, y sobrarían calorías. Es mentira eso de que se necesita la industria alimentaria que nos dé melva, porque si no nos morimos de hambre y no, la desnutrición. Es porque si no es así, si no es, ¿cómo se dice? Si no es súper productiva, nos morimos de hambre. Y no. El tema es que semejante sobreproducción termina al contrario. Los suelos ya no sirven más. O sea, terminan siendo erosionados por el exceso y porque hay todo el tiempo soja, monocultivo, con pesticidas, herbicidas. Eh, o sea, los feedlots, es horrible. Si uno se pone a investigar, realmente es un mundo que no termina más. Pero es mentira que un mito, una creencia muy normal el decir, bueno, si no hay una industria que nos dé esto empaquetado, nos está salvando el mundo, no se está salvando su bolsillo, ni tu salud. Claro. Y además una cultura que se perdió es la de cocinar tus propios alimentos, ¿no? Es como que todo viene en lata, todo viene en paquete. Ustedes tienen como una tendencia a decir, no, 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 a ver, yo quiero saber qué estoy comiendo. Es una cultura de consumo. Y es en todo. Se cree mucho también que lleva más tiempo. Si vos pones a remojar una legumbre a la noche, el día siguiente se cocina en 15 minutos, lo pones en la heladera y todos los días de la semana vas a tener eso, o carne, la pones al horno 10 minutos. Te haces una galletita, es mezclar tres ingredientes. Pero por ahí que no querés, y querés comer el paquete, está perfecto. Pero simplemente que no sabes la creencia, esta es la única manera que nosotros tengamos alimento. Porque es una creencia que te quieren imponer desde el marketing y quieren que uno crea que vos necesitas tener aparte para pertenecer la ropa, que ahora viene el rojo yendo rojo, no, es inadmisible. Es Y todo. otra cosa que escuché mucho de tu generación es el no querer participar de la compra de ropa de bajo costo, porque lo que ellos dicen es, para que yo compre una remera a este precio tan bajo, están utilizando gente en condiciones infrahumanas en Bangladesh. Entonces no queremos comprarle esta marca y preferimos tener menos ropa. Es una tendencia mucho que hay en la generación tuya, donde, bueno, queremos tener menos, pero queremos pagarlo el costo que vale, porque entonces yo dejo de ser parte de eso. Otra vez la palabra me parece que es diversa. La verdad que sí, siento que es la palabra que define todo, ¿no? Que el sistema se ha vuelto realmente muy vicioso, muy dañino, muy deshumanizado. Y bueno, no es cuestión de que, bueno, porque todo sigue el ciclo, sigo arriba y vamos. Sino, bueno, pensemos un poco, detengamos un poco donde estamos, veamos un poco de qué se trata, seamos responsables y tengamos información que nos permita, por lo menos, preguntarnos y después tomar la decisión que querramos. Este pensamiento crítico, si vos decidís seguir con lo que venías, está perfecto, pero es una decisión y no sos un zombie que te llevaron a eso, sino que vos lo estás eligiendo. Uh -huh. Eh,
respecto a eso hay un documental, por si alguien lo quiere ver, del tema, en Netflix, que se llama El verdadero costo, que te habla de eso. Y también el punto de decir, bueno, viste, se dice, bueno, pero esto es más caro. Por ejemplo, si vos compras una remera, la indumentaria en Argentina es carísima, o sea, de por sí se sabe. Pero si uno dice, esta remera de algodón, que no se va a que te vayas al shopping a la marca, que porque tiene la modelo te cobra 15.000 pesos la remera blanca, sino yendo a algo lógico, y donde el costo realmente es eso, no es que es más caro, es que lo otro es inhumano. O sea, en Bangladesh se caen edificios porque yo soy productora Camila, y yo tengo mi fábrica en Bangladesh, donde tengo todas mujeres de Bangladesh trabajando. Yo les pago 10 centavos de dólar el día. Una cosa, es una ridiculez así. Y yo vendo mi remera en H&M que cuesta $1. Y viene Forever y la pone a 0,80 y yo no, yo tengo que vender a 0,80. Entonces, no es que yo, bueno, yo gano menos. Voy al de Bangladesh y le pago 0,80. En lugar de 10 centavos, le pago 8. O Claro. sea, el que se ha perjudicado siempre es el que tiene poco. Está esclavizado, Bueno, no es. la necesidad hace que efectivamente tenga que aceptar. Son esclavos. Tal cual, es un trabajo esclavo. Y además es la calidad. Vos te compras esas remeras y en los 3 días están todas rotas, manchadas, con bolitas. Es como que es un consumo consciente. No quiere decir que uno no va a consumir nada. ¿Por qué no? Es un mundo capitalista y uno no se va a poner a hacer hasta su propio shampoo para no comprarlo. No, es simplemente comprar con conciencia. Decir, bueno, esto tiene un impacto positivo, suma o resta. En todo. O sea, desde la ropa hasta la comida, todo, no sé. Bueno, y acá venimos un poco con la tendencia que venía, en la diferencia de yo ocupo un estatus, yo me comparo con otros, pertenezco o no, y ustedes que empiezan en este quitar estas palabras que definan, o como vos decías, darle peso a otras, pero ir desconstruyendo un poco este vocabulario donde nos hace diferentes, nos hace pertenecer a una élite, nos hace compararnos con otra, esta idea de decir, bueno, soy responsable y tengo la información y soy coherente desde que esto sale desde la materia prima, de cómo se genera esa materia prima, cuáles son los recursos naturales que se utilizaron para eso. Para esto hay muchos movimientos ecologistas que tienen que ver con, bueno, esperen, porque las zapatillas de tal marca se hacían con piel de canguro, entonces yo no quiero. Y bueno, y a partir de esa voz, bueno, fijarse cómo va a utilizar esa marca el cuero ecológico para no lastimar al planeta, no lastimar fauna, ¿no? Sí, y también es imposible, igual eso de ese idealismo de impacto cero, es imposible, porque el mismo celular con el que estamos hablando se saca de África el litio para la batería y se mata un montón de orangutanes, un montón de gente, se esclavizan, obvio, o sea, no es que nadie acá es perfecto y nadie lo puede ser, salvo que vos vivas realmente en una comunidad que no tenga nada, no tenga ni luz, como hay muchas en el mundo, hay un montón de tribus que son súper interesantes de investigar, pero no pasa por ese fundamentalismo de, no, vos, porque es muy normal también el atacar para sentirse bien, tipo, bueno, pero vos, pero usas cuero. Y bueno, nadie es perfecto, el tema es intentar hacer el menos daño posible a la gente, al ambiente, a uno, al de al lado, a todos. Dentro de una mirada macro, yo pensaba cómo comenzamos a describir las generaciones por comienzo de siglo casi, y hoy estamos ya habiendo terminado ese siglo y en los primeros 20 años del siguiente, y me parece súper interesante cómo hemos tenido que enviciarnos y llegar a un pico de la industrialización, de hacer mucho más de lo que íbamos a consumir, volvernos unos enfermos de consumismo justamente para comprar todo eso hasta las generaciones que vienen, después del 2012, ya se preveía un cambio, como un salto de la humanidad, como un salto de conciencia, y yo creo que ustedes traen ese salto de conciencia que tiene que ver principalmente con volver a la tierra, volver a los recursos naturales, volver a un solo hombre. Las profecías mayas hablaban de que iba a haber una sola raza, y en esa sola raza justamente lo que es, no hay diferencia de piel, no hay rojo, blanco, amarillo, sino que simplemente somos seres humanos. De No hay hecho, ustedes proponen que ni siquiera hay género, ¿no? Es simplemente lo que vos quieras ser o sentir que sos. ¿Qué decías? eso, que no hay orientación sexual, no hay, sí, género, pues la construcción social, no hay nada que yo soy mejor, vos sos peor. Claro. Entonces, en esta desconstrucción de las formas de los grupos, de los límites, entre vos perteneces a este grupo allá y pongo un límite porque nosotros somos de este lado,
Creo que esta es una de las voces más importantes que ustedes tienen para aportar. Creo que tu mirada fresca nos regala una visión más amplificada, sigue obligándonos a comprometernos a salirnos de nuestras formas, de las normativas, de las leyes, de los dogmas, ¿no? Nosotros somos generaciones que tenemos mucho que ver con las doctrinas, con los dogmas, y realmente creo que esto va a terminar de desaparecer. Yo estoy hasta creída de que van a terminar desactivándose hasta las religiones, que son muy doctrinarias y muy dogmáticas, donde las cosas son así y las creencias son tales. Y en esto que te comentaba hace un ratito, me ponía a pensar cómo lo que eran las tribus eran supuestamente los ignorados o los que no se tenían en cuenta, los han arrasado, y resulta que después de una gran vuelta hemos vuelto a la tierra, hemos vuelto a respetar la fauna, muchos de nosotros, ¿no? Hemos vuelto a lo esencial, al alimento que sale de la tierra, que sale de nuestros recursos, de nuestro trabajo. Entonces es otra vez una gran vuelta donde de desvalorizar y destruir todo eso que le pasamos por encima, ¿no? La colonización, donde hemos destrozado a los aborígenes que ellos habitaban desde su tierra, o estas tribus que vos nombrabas hace un ratito, y ahora, bueno, dando toda una vuelta, encontrarnos en que, oh casualidad, hemos vuelto a lo esencial, que es la tierra, que es el respeto, que es el entender que hay un ecosistema y que nosotros somos simplemente una partecita de esa cadena. Sí, también aprender a recibir. Son sociedades que están más en contacto con los mensajes de la tierra, como que lo ve lo que uno tiene que consumir. No la refinación de la refinación de la refinación, y es, o vemos cosas que en la naturaleza no existen, que son inventos químicos, bien de fábricas, de laboratorios, lo que nosotros comemos, no del árbol, que vos no sacás del árbol un, no se me ocurre porque hay tantas cosas que no quiero nombrar ninguna, pero, o sea, es como el respetar y el entender que también el mundo te da lo que provee, lo que necesitas. Bueno, y ahí salimos del consumismo y empezamos con la aceptación y salimos de la inmediatez y vivimos con el presente, ¿no? Decir, bueno, a ver, no hay tomates en esta época, bueno, voy a comer otra cosa. Tiene mucho que ver con las frutas, ¿no? Ahora viene el invierno, para nosotros comienzan a aparecer los cítricos, pero bueno, ya no hay duraznos que nos encantan y ciruelas que nos encantan. Y me acuerdo que charlando con vos, me decías, bueno, pero los cítricos te dan en el momento en que los estás viviendo exactamente lo que necesitas. Yo Todo, pensaba, claro, vitamina C, obvio. cuando hace el frío. Sí, así como las frutas verano tienen mucha agua, y el melón pues te hidratan. En cambio el otro tiene, o sea, las inviernos son altas en vitamina C porque ayuda a que vos no te resfríes, te dan más, o sea, te refuerza el sistema inmune para que vos puedas defenderte ante el clima que hay. Claro, Que, perfecto, es maravilloso. sí, sí, Eh, Yo, bueno, hablando de un poco de la deforestación y todo, quería que nos contaras un ratitito, porque me parece que es muy importante. Vos pertenecés a una ONG que me gustaría que nombraras, porque me parece que podemos todos, por lo menos, pasar por el sitio de Instagram y chusmearlo. Y además hoy estaba viendo en ese sitio al cual sigo, que es @pies en el barro, que hay un pequeño link donde realmente podemos ayudar. Ahora vas a decir dónde están estos pueblitos que uno puede asistir, y principalmente con un pequeño aporte. Creo que el primer aporte son 200 pesos que podemos ayudar a hacer un montón de cosas. Y me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que hacen. bueno, el objetivo de esa ONG es apadrinar dos escuelas, en este caso en Chaco, pero la idea es que sean de comunidades rurales, en otro momento puede ser otra provincia, pero en este momento son en Chaco. Eh, y la idea es asistirlos desde una forma macro, y no es del asistencialismo, la idea no es que dependan de nosotros, sino es darle a ellos las herramientas para que puedan desarrollarse y que sean comunidades más independientes. Mucho de lo que era el Estado, y hoy en día, por ejemplo, les dan, no sé, una botella de aceite, y es una escuela donde tiene 100 chicos. Entonces, la idea es hoy en día, en este caso, en esta situación de pandemia, ayudarlos, por ejemplo, siendo un caso específico, bueno, le damos para que puedan comprar más alimento que realmente pueda satisfacer a la cantidad de niños que son, pero la idea no es esta, sino enseñarles oficios, a que tengan una vida digna, justa, y que tengan oportunidades, sea desde enseñarles a hacer una
que ellos puedan hacer su propia comida. Y yo creo que es un poco mi visión de cómo debería ser nuestra vida, que es más conectar con la naturaleza y con los recursos y sí, con la aquí y ahora, por decir una manera. Es como decir, bueno, veo a mi huerto donde tengo mi comida y no tengo que caer en el sistema para satisfacerme. Y nuestra idea es ayudarlos que se pueda para que ellos tengan la oportunidad de tener otra realidad en la que puedan tener un plato de comida todos los días. Hay una cosa que me interesa mucho y que tiene que ver con algo que ustedes dijeron como ONG, que me parece súper interesante, que el tema del asistencialismo es ahora porque es lo que primero se necesita, pero la idea de ustedes es realmente ofrecer los recursos para que ellos aprendan a cultivar, para que ellos aprendan, ¿no? Para que se eduquen, para que sepan de qué manera vivir mejor. Obvio, es ayudarlos para que no dependan del gobierno de turno, sea cual sea, porque tampoco pueden, o sea, no pasa por juzgar la política o no política. Todo tiene un límite, entonces nuestra idea es como tal cual ayudarlos a que ellos puedan sostenerse y poder comer. Y Y acá volvemos. tener, a que tengan una buena educación, salud, hay como muchos proyectos, pero también que sean comunidades más sustentables, que puedan, que no tengan que depender de nada, que puedan ellos mismos ser los dueños de su vida y los capitanes de su barco, que ellos decidan a dónde van y cómo, y que no por su realidad, que es la suerte, mala suerte donde uno nace, no es que se lo merece por vago. Nadie, en mi opinión, es vago ni ¿Y, se merece. y vos sentís que ellos son receptivos a aprender, están abiertos a aprender a cultivar sus tierras? Creo que hasta el INTA muchas veces hace mucha ayuda de llevar personas especialistas que les enseñan, ¿no? No estoy al tanto, la verdad, de lo del INTA, pero sí, la idea es de a poco y es también entendiendo sus mentalidades y su actualidad. Es de a poco, no es que la idea no es decirle a nadie cómo vivir, tampoco es eso. Es que ellos, darles herramientas para que ellos apliquen y que ellos decidan qué les es mejor. Además, respetando la idiosincrasia, porque era como lo que hablábamos recién ejemplificado, ¿no? Yo soy colonia, vengo de España, de Inglaterra, arraso con todo, me quedo con las tierras, esclavizo a los que están allí, pero ¿y yo quién soy? Porque la Obvio. persona que ahí con un ecosistema, era parte de un ecosistema, respetaba su medio ambiente y entendía que había todo un equilibrio. Las civilizaciones más colonialistas lo que han hecho es arrasar e imponer, pero no respetaron el ecosistema, no respetaron el equilibrio natural que había en ese lugar. Sí, ni la cultura, porque la cultura, eso es parte de la cultura, es como uno ve lo que lo rodea. Claro. Y Y creer que hay culturas mejores que otras, ¿no? tal cual, más avanzadas y que todos son salvajes y unos desastres. Pero también es como, yo creo que hay un cambio cultural respecto a eso, como que uno a poco intenta ver que no es que hay, pasa mucho en África que, por ejemplo, van las empresas europeas y dicen, nosotros los ayudamos a explotar y les damos trabajo explotando sus pozos de petróleo. Y los están contaminando hasta acá, eh, les pagan miserias, como que entender que no les haces ningún favor, ellos también como están. Una cosa es ayudarlos desde la salud, desde la nutrición, o sea, darles herramientas, y otra es imponer tu realidad de verdad y de progreso en la de otros. Sí, o darles recursos para que sean parte de los avances, ¿no? Pero siempre digo que cuando hay un gran descubrimiento, hay una mano que ayuda, ¿no? Por ejemplo, imaginemos lo que fue el descubrimiento de la energía atómica. Bueno, una parte ayudó, porque de hecho todas las maquinarias de salud, ¿no? Los tomógrafos, los resonadores tienen que ver con esa energía. Pero por otro lado, otro se le ocurrió hacer la bomba atómica. Entonces Obvio. es como que siempre hay dos fuerzas donde uno lo que dice es, bueno, a ver, utilicemos, ¿no? Bueno, vamos a lugares con recursos diferentes o mucho más conectados con la naturaleza. Bueno, veamos un poco qué es lo que ellos necesitan. Me acuerdo en un momento que habías hablado algo de un grupo que viene ahí de Buenos Aires, creo que era Chaco, y entonces les querían llevar cosas y la gente lo que decía es, no, nosotros necesitamos un puente, porque lo que necesitamos es contarse esa anécdota, es muy interesante. Sí, una profesora mía de la facultad, que se llama Estela Camarota, tiene una ONG que se llama Ingeniería Sin Fronteras, y esa ONG lo que hacen es llevar obras de ingeniería a Santiago del Estero, a las provincias de la Argentina que se requieren. Puede ser acá, en Quilmes hacen también, por ejemplo. Y ellos van con ideas
de lo que ese lugar puede necesitar. Y una vez estaban, creo que era en Santiago del Estero, y llevaron un filtro de arsénico para el agua. Y la comunidad les dijo, no queremos ese filtro, nosotros queremos un puente. Porque a nosotros nos traen agua, pero nosotros no es un puente. Entonces alguien se enferma y la ambulancia no puede llegar a nosotros. Entonces, como uno desde afuera no puede entender las necesidades del otro. Uno tiene que ponerse en los pies del otro para poder realmente entender qué piensa, qué le pasa, qué siente, qué necesita. Creo que ustedes, los jóvenes de tu generación, son súper solidarios, resuenan mucho con la necesidad del otro y yo creo que se encuentran con un planeta que está bajo de recursos, que está en un punto límite, que está al límite del cambio climático, donde se han destruido recursos, donde se ha pasado por encima muchísimos grupos humanos en pos de lo que parecía mejor, impuesto, o que estaba más de moda, o era más importante. Y creo que ustedes lo que empiezan es a traernos una voz fresca, una mirada amorosa, más solidaria, que tiene que ver con pongamos todo sobre el escritorio y empecemos de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es este presente? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos hacerlo lo mejor posible? Esta charla con vos fue amorosa y te lo súper agradezco porque tiene que ver con una mirada cálida, una mirada presente, una mirada sencilla, sincera y muy honesta, ¿no? Desde, bueno, no pretendemos ser perfectos, no pretendemos hacerlo todo bien, sino empecemos a hacer con lo que tenemos ahí adelante. ¿Hay algo más que quisieras agregar que te parece que es importante en esta mirada de tu generación? Me parece que más de generación a generación, como le tampoco es una brecha de hay una generación es buena, la otra es mala, una hace cosas bien, otras mal, sino que todo el mundo intente repensar su realidad desde laboral, decir esto me gusta, estoy con una persona que me hace feliz, estoy con quien tengo que estar o con quien quiero estar, desde amistades y hasta consumo, decir necesito esto me hace bien, le hace bien al planeta. Es todo, es una manera para mí de vivir que es distinta y es teniendo en cuenta más al otro. El otro sea el animal de la jungla o a la persona que está en la calle, que no tiene donde dormir. Eh, ya es para mí es de caminar por la calle y darle como una persona que está en la calle, estás haciendo un cambio y ya estás dejando de vivir en tu mundo, en tu ombligo y tratando de hacer un bien. No hay una vara que diga, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, vos tenés que hacer esto para ser un buen ciudadano, sino hacer lo mejor que uno pueda. Tampoco consolarse en el, bueno, pero yo un día reciclé, o sea, pero no digo no digo que el reciclar esté mal, sino es la postura que uno tiene ante lo que hizo. Quizás decís, no, tremendo, le di una manzana a una persona que estaba en la calle, y para vos quizás es un montón. Y esa es la idea, es que uno intente salir de su zona de confort para que sea un mundo mejor para todos. O sea, todos somos animales, pero para los seres humanos como los animales salvajes, hasta el perro del vecino, no sé. Ujú. Sí, que tenga que ver con una filosofía de vida, que Tal la cual. filosofía de vida tenga que ver con todo esto que dijiste. Bueno, te quiero súper agradecer. Creo que en esta mirada y en este camino que se abre, estamos todos hermanados y la idea justamente es que ya no haya esas divisiones entre generaciones, que haya personas del 1920, del 1960 y del 2000 y pico y de los nuevitos, donde todos realmente podamos entender que todos estos cambios tan fuertes que están a nuestro alrededor son una oportunidad de tomar conciencia. Y también eso me Y olvidé también decir, que, los cambios sociales, decir, dejar de discriminar, dejar eh, decir, no, porque este es de tal nacionalidad, de tal color de piel, de tal orientación sexual, somos todos iguales, todos nos merecemos el respeto y el amor del otro. bueno, quiero terminar con esa frase tuya porque me pareció maravillosa. Agradecerte muchísimo que hayas aceptado. Sé que no es lo que más te gusta aparecer en vivo, pero la verdad que te agradezco muchísimo porque creo que tenías mucho para decir. Así que gracias, Cami. Gracias a vos. Besos. Chao.